Yo en esta ocasión traigo un tweet que sin A ver. querer cayó del tema, ¿no? El tweet Ujú. de @DHH, DHH, y este episodio va a salir un par de semanas después de este show, pero me gustaría platicarlo contigo, ¿no? Y este Ok. tweet él le pone, al título del artículo se llama Open Source Hooliganism and the TypeScript Meltdown. Y a lo mejor Ujú. traduciéndolo es el hooliganismo del open source y el cómo todo fue un show el tema de TypeScript, que dando Ujú. contexto, pues ellos, como platicabas en una herramienta que tienen Turbo para SPA, Ujú. eliminaron TypeScript del repositorio explicando sus motivos, ¿no? Pero este artículo me llama la atención porque esta persona, DHH, se ha vuelto un poco odiado o amado, ¿no? O sea, y es difícil, bueno, y como muchas personalidades en tech, ¿no? O sea, Ujú. puedes admirar una cosa de Elon Musk y otra cosa no te parece, una cosa de DHH la puedes admirar, otra cosa no te parece, y creo que se vale, ¿no? A veces queremos Sí. encontrar tal vez ídolos que sean 100% las cosas que nosotros queremos, pero habla un buen punto, ¿no? Y que creo que el punto del el open source es enorme. Ujú. El open source, a veces pensamos son 15 lenguajes, 30 librerías, unos cuantos sistemas operativos, pero es gigantesquísimo, ¿no? Y platicábamos que nos conocimos en el COS, y bueno, pues aquí habla de que, pues si no te gusta TypeScript, usa otra cosa, ¿no? Al final del día, de eso se trata el open Ujú. source, o sea, y me gusta un poco, y no deberíamos, y nosotros explicamos por qué lo dejamos de usar, y no dijimos, es una basura, ¿no? Dijimos, pues no nos No es convence en para este mí. proyecto, ¿no? Ujú. Es parte del tema de open source. Sí, ¿Qué opinas, de, Fer? de hecho, déjate doy todo el contexto, porque sí, es Dame, algo échamelo. fresco. De hecho, es algo que pasó ayer. Sí, Ayer en la mañana, un compañero de trabajo, Sean Doyle trabaja en el core de Turbo, creo que órale, es el segundo mayor committer. contribuidor. Ujú. Ujú. Y trabaja y nos pone así como que, pues básicamente acaban de hacer un merge de que Brace la for Impact. versión todo TypeScript. Pero sí estuvo raro porque fue un pull request que abrieron y a las 3 horas fue el merge. Mm. Y fue así como no fue como un consenso, ¿no? De, ok, Mm. quiero quitar TypeScript, ¿qué opinan? No, fue Mm. muy arbitrario, ¿no? Fue un poco draconiano. Y precisamente saca él un artículo, ¿no? No sé si es exactamente este porque no recuerdo el título, pero es eso, ¿no? Agregando una complejidad que no justificaba para el proyecto de Turbo, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron fue, lo quitamos, trabajamos con JavaScript en Vanilla, ¿no? Y pues obviamente sí hubo un poco bueno, no un poco, sí hubo bastantes quejas, ¿no? Sí. Y ahí, de nuevo, es lo que mencionas. Creo que tiene cierta parte de razón, pero también a la vez siento que no. Es algo que me preguntan trabajando en Ruby. Oye, ¿y cómo le haces con el tipado? ¿Por qué no usas Sorbet o alguna otra herramienta para meter tipado en Ruby? Y es como, pues porque en los 10 años que he trabajado en Ruby he tenido 100 problemas, pero el tipado nunca ha sido uno. Mm. Entonces, creo que tiene que ver por la cultura del testing, ¿no? Porque Sí. mucha gente dice, bueno, es que si no tienes tipos, ¿cómo cachas bugs? Tengo una muy buena suite de pruebas. Probablemente en otros lenguajes confías No más. prueban en el Ujú. tipado que en la funcionalidad, ¿no? Exacto, entonces confías más en los tipos, entonces tus pruebas pues no son tan sólidas o de plano no tienes. Y pues por Ujú. eso es tu única herramienta, ¿no? Entonces, de Sí. nuevo, El tipado te lo cacha el editor, ¿no? Ni ajá. siquiera te lo cacha otra cosa, ¿no? Sí, exactamente, porque en Ruby, pues hasta que ese código corra es cuando va a tronar, ¿no? Si Sí. alguna función no está presente en el objeto porque creías que era de otro tipo, ¿no? Pero bueno, te digo, por esa parte lo entiendo, al menos yo en el mundo de Ruby no he visto el valor de agregar herramientas de tipado, aunque ya existen, pero no tuvieron como la popularidad. Puede ser que en el futuro cambie de opinión, eh, pero esa decisión, te digo, sí es cierto, o sea, es un proyecto, Hotwire no es un proyecto que está en la organización de Rails, está en la Mm. organización de Hotwire y la organización de Hotwire es de Basecamp.
DHH es el founder de Basecamp, entonces es su Sí. juguete, realmente es el juguete que está tratando de Ellos que la dicen comunidad de Rails. nosotros, él dicen un Ujú, producto que nosotros somos sus principales usuarios, sus principales contribuyentes, sus principales maintainers, sus principales ujú. sponsors, o sea, así como tú dices, o sea, es mi juguete y a veces se lo presto a otras personas, pero Ajá, pero pues sigue siendo el mío, ¿no? Y si yo quiero quitar TypeScript, lo hago, y si no te gusta, haz tu fork. Por eso es open source. Pero te digo, pues esa parte es como tienen razón, ¿no? Pero te digo, por otro lado, también sí veo el valor de TypeScript, al menos en este proyecto de Turbo, porque es un proyecto que es una biblioteca que está tratando de quitarle al programador el hacer JavaScript. claro, Entonces, muchas de las funciones, me puse a ver ese pull request, que empecé a ver cuáles fueron las quejas, ¿no? Y es como que, oye, cuando se quitó este tipo en esta función, ahora ya no queda claro que esa función, que ese argumento es opcional, porque pues en JavaScript, pues probablemente puedas ponerlo un default, ¿no? A un defined o algo ujú, así, pero es como, no es tan limpio como poner el nombre y el question mark, ¿no? De que es opcional, es más descriptivo. O también algunos nombres de variables te daban a entender que quizá contenían un nodo y que no era un nodo, que era un element. Y de nuevo, si quitas los tipos, eso ya no es claro. claro, Entonces, tú omites que le vas a pasar algo y después no funciona como esperabas. Entonces, te digo, sí entiendo el valor de los tipos para este proyecto en especial, porque también quieres que alguien que vaya a contribuir pues pueda entender solo el pedacito y corregirlo, no tiene que tener todo el contexto del proyecto. Y probablemente en una aplicación de Ruby no nos preocupamos tanto por los tipos porque normalmente vas a estar trabajando en ese codebase por mucho tiempo, no vas a ser un programador casual. Entonces puede que esa inferencia mental la vayas generando en tu proyecto y no dependas de los tipos. Entonces, ese fue como todo el drama, ¿no? Y está en progreso todavía, ¿no? Con este blog post creo que no lo he leído, pero me suena eso, ¿no? El punto de que, pues es que si no haces las cosas como quieren, pues ya te empiezan a atacar, sí, ¿no? sí, habla de eso, ¿no? Y habla de cómo, pues cómo hubo mucho show, ¿no? O sea, creo que al final del día es parte de lo bonito y de lo feo, vamos a decirlo, de tech, ¿no? De la Ujú, algarabía que se vive en el de que alguien se fue a Microsoft y lo borró también, ujú. alguien hizo el pull request, el revert en el proyecto, así de, no, pues que regrese Que TypeScript y regrese. listo, ¿no? O sea, Ujú, hubo mucho de eso, y creo que eso vamos a decir, esa es la parte chistosa, y luego está la parte que a lo mejor DHH sí menciona, ¿no? Del hooliganismo, la parte agresiva, ¿no? Que entonces ujú, esa sí no está padre, ¿no? O sea, una cosa se trata de estar aquí divirtiéndonos también, porque pues, yo creo que es del trabajo y de las comunidades, y la otra ujú, sí, yo creo que es un tema pues de las agresiones que a veces ha recibido y que, pues nada, yo creo que ujú. pues no están justificadas, ¿no? Si no te gusta, unfollow, no lo uses, vaya, no sé. Sí, exacto. Y también, o sea, es como muchos lenguajes, ¿no? Sí, son open source, pero pues tienes tu dictador benevolente, ¿no? Claro, Que es quien va a tomar la última decisión. Y Ruby no es la excepción, o sea, hay sí, muchas personas que aportan a Ruby, pero al final de cuentas el que tiene la última palabra es Mats, ¿no? Y si él dice, este feature no va, no va. Y si dice, este feature sí va, aunque sea polémico, que sí ha sí va. pasado, que han metido features y después ven que no era y luego lo quitan. Entonces, Mm, pues esa parte, ¿no? De que tiene que haber alguien, porque después tratar de hacer un consenso entre, pues, ¿cuántos contribuidores no ha de tener el proyecto? sí, No lo puedes lograr, no es práctico. Y acá es ese punto, ¿no? De que Hotwire es el juguete de Basecamp, no es ujú, el juguete de la comunidad de Rails. Entonces, bueno, te digo, sí es como un poco agridulce, porque a final de cuentas, pues eso logras como división, ¿no? Y sí, pues eso no ayuda mucho a la comunidad, pero pues es creo que la naturaleza del open source. sí, y creo que le ha pasado a cobrar factura un poco a él, ¿no? O sea, esta división que yo no sé qué le pasó, yo pienso que un día él se bañó en agua fría y dijo hasta aquí y empezó a ser muchísimo más intenso en muchas de sus posturas, ¿no? En el tema y, y puede que le salgan a largo plazo, pero a corto, mediano plazo ha salido Ujú. raspado la comunidad en el tema de aquella conferencia que
se quejó de que por qué no lo La invitaron, invitaron. o que él mandó su call for paper y dijeron, no, pues no, gracias, ahora queremos que hable alguien diferente. Y Ta- él, perdón, o sea, Sí, ¿cómo no voy a eh, estar? O ese sea, drama también está bueno sí, porque fue en RailsConf precisamente. sí, Y normalmente en todos los RailsConf que ha habido, DHH da la conferencia de inicio y sí, Tenderlove da la conferencia de cierre. Y fue eso, ¿no? Que le dijeron, no, pues hubo otros problemas, también otras posturas de cómo lleva Basecamp, que fue lo claro. que hizo que no lo invitara, ¿no? ¿Y qué hizo él? Pues voy a hacer mi propia conferencia, ¿no? Y está organizando Rails World en Irlanda, creo. Y fue un sold out en 15 minutos la conferencia. Entonces es como Wow, esa parte de, pues sí, es una conferencia más chica. RailsConf deben ser como 1000 personas y la otra claro. 200, 300. Pero aún así, ¿no? O sea, y creo que también lo mencionamos en el trabajo cuando empezó a haber estos problemas, ¿no? De que, ¿qué va a pasar con Rails? Porque a final de cuentas, pues él es una de las figuras reconocibles de Claro. Rails. Entonces, si él empieza a ser una basura de persona, ¿qué va a pasar con el lenguaje? Sí, Quizá... porque está asociado, ¿no? Sí, Está exacto. asociado, vamos a hablar de otros casos, ¿no? Está asociado Steve Jobs con Apple, o Tim Cook con Apple, o Ujú. Elon Musk con X y SpaceX, y aunque él no sea el que fabrica el carro o el que hace esas cosas, está asociado tal cual DHH con Sí, Rails. es la figura visible de Sí, la comunidad. Entonces lo que nos preocupaba era eso, es como, ¿qué pasa si eventualmente tu empresa patrocinadora X dice, pues ya no voy a poner gente, ya no voy a poner dinero? Y que sí, eventualmente eso pues cae, es un efecto cascada, ¿no? claro. Pero pues también la ventaja es que Rails ya como comunidad pues es mucho más que DHH. Sí, Entonces, tenemos, digo, Tenderlove, tenemos a Javier Nora, que está trabajando en mejoras del autoloader, tenemos a Aulin de GitHub, que también está haciendo contribuciones muy... Entonces ya es como, sí, DHH es una de las caras y probablemente la más famosa, pero no es la única. Y hay otras caras que nos representan mejor, ¿no? claro. Y también, ya como para cerrar esto, regresando a Ruby, pues ese es como el moto de Ruby, ¿no? El de Mats is nice, so we are nice. O sea, Mats es una buena persona, nosotros comunidad pues también somos buenas personas, ¿no? Entonces te digo, Sí, va más allá. yo creo que eso los hizo más fuertes, ¿eh? O sea, Ujú. mi personal take acá como externo, a lo mejor miembro de la comunidad de PHP que ve de lejos estas cosas, yo creo que eso los hizo más fuertes en el sentido de, o sea, sí, pero también como comunidad debemos de poder tener más independencia, o sea, más Ujú. flexibilidad, y no, Sí, y también creo que a raíz de eso fue que ya hay una Rails Foundation, ¿no? Ya tal cual es ujú, como que vamos a empezar a bueno, lo está centralizando, pero ya no es una sola persona, ¿no? Ya es una organización que se encarga de todas esas cosas. Y creo que en general eso también habla, ¿no? De que el proyecto ya está, la madurez del más maduro, proyecto ya sí. requiere que haya más personas tomando decisiones y no solo una.